este es el último domingo del año 2025. Y como cada último domingo del año, abrimos la oportunidad para que algunas personas compartan y no sea simplemente un mensaje de parte del pastor. En esta ocasión, lo que hemos decidido hacer es pedirle a esos que son parte del liderazgo de nuestra iglesia, aquellos que formamos parte del liderazgo, que salgan y compartan un deseo de bendición para la iglesia. Así, también la iglesia puede conocer a aquellos que forman parte de ese liderazgo. Ellos van a salir en orden y compartirán la palabra del Señor con nosotros en esta mañana y finalmente, después saldrán todos y podremos orar por aquellas personas que trabajan arduamente durante todo el año para que todo lo que se hace aquí, no solamente en domingo, sino diariamente, pueda funcionar de la mejor forma. Estamos muy agradecidos al Señor por su obra y estamos agradecidos al Señor por aquellos que Él pone en la obra. Así que ese va a ser la dinámica de la palabra en esta mañana. Nuestros hermanos saldrán y compartirán. El primero que va a compartir es nuestro hermano Danilo y yo le voy a pedir por favor que él salga y comparta con nosotros lo que el Señor ha puesto en su corazón. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor. Estaba pensando ahora ahí, que estaba sentado, que aquí hay personas de 2 siglos. ¿Quiénes son del siglo pasado? Ya no pregunto edad, pero ya pasamos de un siglo a otro. Tenemos personas, tenemos generaciones de 2 siglos, del siglo XX y del siglo XXI. Pues hay una de las cosas que caracteriza parte de lo que ha sido el desarrollo de teorías científicas y básicamente psicológicas que desarrollaron en el siglo XX. Aquellos que son estudiosos, universitarios, que estudiaron un poco del tema de psicología, recordarán que estudiábamos siempre que el humanismo fue en el momento, en esa época, en el siglo XX, donde podemos decir que es su siglo de oro. El humanismo creció tanto creció, de que se le dio tanta importancia al ser humano que valía la pena dedicarle horas y horas a esa conducta humana. ¿Se acuerdan? Y así vemos a Freud, vemos a Maslow, vemos a McDonald y a muchos otros teóricos que lo que han hecho arrastrando el siglo XVIII y el siglo XIX y el siglo XX trajeron muchas teorías para el siglo XX. En ese apogeo, una de las cosas que surgieron es también dar realce a aquellas satisfacciones que como seres humanos nosotros teníamos. Esa conducta humana estudiada nos decía de que, las teorías esas, de que si nosotros prestábamos atención a aquellas cosas que los seres humanos se sienten bien, una de las cosas que decía es que el pertenecer a un grupo, pertenecer a alguien, eso resulta satisfactorio. ¿Sí o no? De hecho, ¿por qué estás aquí? Porque te gusta pertenecer a tu grupo. Nos identificamos. Esa teoría se llamó la teoría de la afiliación. La teoría nos dice que las personas, a medida que se están interactuando con otros, les gusta estar con otras personas. En ese tiempo entonces se desarrolló por Maslow, es uno de los teóricos, entre 1950 y 1960, o entre los 40 y los 60, se desarrolló esa teoría de la afiliación. De tal manera que nos gusta estar con otros, ¿vale? Pero también al mismo tiempo, a la par de eso, se desarrolló otra teoría que se llamaba la teoría, en aquellos términos anglosajones, se llamaba la teoría de Hyper-Help. Lo he pronunciado bien, creo. No es muy fuerte, pero lo he pronunciado bien. Es la satisfacción suprema de querer ayudar a otros. Entonces se combinaron esas dos teorías. Una teoría que era que yo quiero pertenecer a alguien, a un grupo, y otra teoría que dice que eso de pertenecer a alguien y ayudar trae satisfacción personal.
Entonces, en ese siglo XX se desarrollaron todas esas teorías. De hecho, el siglo XX se caracteriza por una cantidad de libros y ediciones que salieron de autorrealización. ¿Cuántos no han hojeado un libro de autodesempeño, autorrealización, autoayuda? Muchísimos. Eso es producto de estas teorías. Todo esto, hermanos, os lo digo, porque el ser humano eso es lo que quiere, pertenecer y ayudar a otros. Pero estas teorías se quedan cortas. Se quedan cortas cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos algo que, adelantado en su tiempo, el apóstol Pablo lo dijo, lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan que estuvimos estudiando Corintios con el pastor? Hemos sacado y extraído muchos elementos, muchos principios, muchos mensajes para el crecimiento de la iglesia. Pablo, como un adelantado a su tiempo, sin conocer a estas teorías, fíjate Pablo cómo fue, sin conocer esta teoría del hyperhelp, ni siquiera conocer esta teoría de pertenecer a otros, Dios lo inspiró y escribió algo para la iglesia. Y eso es lo que te quiero traer hoy, dejarte este mensaje. Que Dios, en su amor infinito, hizo más que un par de teorías para que el hombre se diera cuenta que necesitaba pertenecer a alguien. Dios inspiró en la Biblia y se adelantó a su tiempo, y vemos que entonces, si lo relacionamos con lo que nos dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 14 al versículo 26, vamos a ver que estas teorías se quedan cortas. ¿Sabes por qué? Porque lo que buscaban estas teorías era, en el fondo, incluso todavía se sigue predicando eso en el mundo, en el fondo ese humanismo, lo que perseguían era la satisfacción del ser humano. Al final, eso fue un invento humano, desarrollar esas teorías para darse cuenta que fuimos creados, fuimos diseñados con ese deseo. Y aunque el hombre no sabe, aunque lo sabe, no se da cuenta que responde a un diseño divino. Todas esas teorías responden a ese diseño con el que Dios nos ha creado, de pertenecer a alguien, de ayudar a otros. ¿Por qué se queda corta esta teoría cuando leemos en Corintios? Porque cuando analizamos estas teorías se vuelven otra vez a ellos mismos. ¿Se vuelven a dónde? A ver el ombligo. Vuelven al ser humano. Aunque en el fondo parece ser que sí, o que bueno, el ser humano desarrolla estas teorías humanistas para ayudar a otros, pero no nos engañemos. Todas esas teorías tienen el propósito de satisfacerte a ti, de que el ser humano se sienta bien, pero él consigo mismo. De hecho, llegó a escribir uno de estos señores, esto sí me gustó, me encantó, dijo, una de las teorías, gastar dinero en otros trae más satisfacción que gastar dinero en uno mismo. Y es cierto, pero detrás de esta teoría es únicamente el deseo de que la persona se sienta bien, satisfecha ella, realizada ella, no tanto porque ayuda a otros. Te digo esto porque ahí las teorías fallan, se quedan cortas. Sin embargo, la palabra de Dios va más allá. Dice en 1 Corintios, lo vamos a leer, dice así, del versículo 14 en adelante. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien,
Los miembros del cuerpo que nos parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque a los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros, todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Ves por qué creo que Pablo va más allá de esas teorías? Porque no busca la satisfacción de la persona haciéndose el bien, sino que busca lo que dice Romanos 14 y 19, que procuremos la mutua edificación. Hermanos, somos iglesia no para venir y pasar un rato juntos. Somos iglesia porque somos parte del cuerpo de Cristo. Somos uno solo en Cristo Jesús. Eres parte. Esto es una pieza. ¿Cómo se llama esto? Un puzzle. En mi tierra se llama rompecabezas. Odio esto. Yo no puedo. Si alguien me quiere ver mal, me pone a hacer eso y no lo hago. Me pone mal. Lo que Pablo está diciendo es un símil, algo parecido para algo más moderno. Pablo dice en su símil que somos parte del cuerpo de Cristo, para esa edificación, no para que tú te sientas satisfecho. Ya he hecho esto, pues ya me siento feliz. He diezmado, ya me siento bien. He tranquilizado mi alma. He abierto la puerta de la iglesia para que entren. He arreglado las sillas, he limpiado, he ordenado, he preparado la chocolatada y todo eso. No es para sentirme bien, sino primero, honrar a Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Y cuando lo hago, edifico a mis hermanos. No tanto por esa filiación, ni esa satisfacción personal, sino para edificación mutua de la iglesia. Hermano, aquí en esto, aunque tú no lo veas, está escrito el nombre de Eunice, está escrito el nombre de Raquel, está escrito el nombre de Miriam, ¿lo veis? Todos tenemos ahí una pieza. Dios ha colocado algo en tu corazón. Cuando dispongas poner esa pieza para que encaje en el diseño perfecto de Dios, vamos a edificarnos no para tu satisfacción, sino para la edificación de la iglesia. Porque la iglesia, déjame decirte, que si la teoría fue un invento de hombre, la iglesia no es un invento del hombre, es un invento de Dios. Siéntete privilegiado, siéntete privilegiada al formar parte de esta iglesia, siendo nosotros su cuerpo y Él siendo la cabeza. Que el Señor te bendiga. Buenos días, hermanos. Cuando el pastor nos pidió que hoy compartiéramos algo de algún propósito para el 2026 para la iglesia, pues estuve buscando y esperando la dirección de Dios en oración y en lectura de su palabra, hasta que al leer este versículo en concreto, mi corazón escuchó claramente su voz. Ya no tuve dudas de lo que tenía que compartir en el día de hoy con la iglesia. Así que como todo buen cristiano, agarré el ChatGPT y le pregunté cómo iniciaría él un estudio basado en el Salmo 19:14. Y el resultado me sorprendió porque ha sido una pregunta. Y la pregunta es: si Dios escuchara todas tus palabras esta semana y viera todos tus pensamientos, ¿serían agradables delante de Él? Mientras reflexionamos y hacemos memoria de esta semana, debemos recordar que obviamente Dios escucha todas nuestras palabras y sabe todos nuestros pensamientos. Pero aún así,
aún sabiendo esto, que Dios escucha y ve todo, ¿serían agradables delante de Él todo lo que hemos dicho o pasado o pensado esta semana? Dice el Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En la otra versión que tengo aquí, dice que mis palabras y mis más íntimos pensamientos sean agradables a ti, Señor, roca mía y redentor mío. Este es un precioso salmo del rey David y cuando puedan, les animo a que lo lean completo, donde podemos ver que Dios se revela en la creación, que Dios se revela en su palabra y cómo nosotros deberíamos responder en oración. Y como esto va de preguntarle a las tecnologías, esta vez le he preguntado a Google, que dónde se originan los pensamientos. Y lo que nos dice el mundo es que los pensamientos surgen cuando nuestra mente maneja y organiza toda la información que recibe. Todo lo que experimentamos, lo que vemos, oímos, tocamos, olemos o sentimos, se procesa y se puede almacenar en la memoria en forma de representaciones mentales. Sí, mucha palabra. Pero en Mateo 15:19, Jesús lo describe de una manera mucho más fácil. Porque, hermanos, todo es más sencillo en la vida de un cristiano. Porque Dios ya lo sabe todo. Él nos ha creado y sabe que del corazón salen los malos pensamientos. Salen los homicidios, salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las calumnias. Por eso ahora entiendo que lo que primero me haya preguntado el ChatGPT es si mi corazón es agradable a Dios. Porque para Dios el corazón, el pensamiento y la boca va todo junto. Jesús lo confirma siglos después de que David escribiera este salmo y lo escribió en Mateo 12:34, donde dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Que mis palabras y mis más íntimos pensamientos sean agradables a ti, Señor, roca mía y redentor mío. Aquí David quiere agradar en este salmo, ¿a quién? ¿A la gente? ¿Al pueblo? ¿A él mismo? David solo buscaba agradar a Dios, porque sabe que solo Dios puede hacer aceptable todos nuestros pensamientos y palabras. Por eso, querida iglesia, al comenzar este año nuevo que viene, yo quiero animaros a todos nosotros a que nuestras palabras y nuestros corazones estén anclados a la roca, aferradas al Redentor. Queridos hermanos, mi exhortación para este nuevo año son 3. Primero, vigilar nuestras palabras, que nuestras palabras sean de edificación y amor, reflejando la gracia de Dios siempre dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de nuestro hogar, dentro y fuera de nuestro trabajo. Segundo, entregar nuestro corazón a Dios. Que nuestros pensamientos, emociones y deseos estén alineados con la voluntad de Dios. Y eso solo se consigue aferrándote a la roca, aferrándote a su palabra. Con lo que llenemos nuestro corazón, eso pasa al pensamiento y saldrá disparado por la boca. Llenemos nuestro corazón del amor de Dios y veréis cómo Dios transforma todo lo que está a nuestro alrededor. Y tercero, y termino, confiar en Dios como nuestra roca. Hermanos, vivimos en un mundo incierto, pero si nuestro corazón está lleno del Señor, Él nos dará la fortaleza necesaria
y nos dará un lugar firme como la roca y redentor que es para todos nosotros y para los que les buscan cada día. Dios los bendiga. Buenos días. No sé si ponerme la gafa o quitármela porque estoy en una distancia extraña. Voy a empezar así. Una palabra. Perseveramos. Mirad, en esta mañana esta es la palabra que quiero compartir con vosotros. Me ha estado dando vueltas durante todo el 2025. Perseverar. Quiero tomarlo además como un reto para este año 2026, tanto para mí como para vosotros. Os voy a leer también en Corintios, ¿vale? En 2 de Corintios 4, del 1 al 6, en la versión del 60, Reina Valera. Mirad. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendando a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, y aquí Dios lo pone con minúsculas, y eso es importante, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí lo pone bien grande y con mayúsculas. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, querida iglesia, confieso que en algunos momentos de este año pasado y en algunas situaciones me he sentido desmayar, como dice en el versículo 1. Desfallecer, dice en otras versiones, como la Biblia de las Américas. Pero al igual que en este texto de Corintios y otros muchos que hay en la Biblia, nos animan a que no podemos desmayar. ¿Sabéis por qué? Y lo dice ahí en el versículo, porque hemos recibido misericordia de Dios. Somos hijos de Dios y por eso debemos perseverar. ¿Pero qué es perseverar? Pues mirad, según la RAE, ¿vale?, la Real Academia de España, tiene dos definiciones, las voy a leer de forma literal. Dice, una, mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, ya sea en una actitud o en una opinión. Y la segunda acepción dice, durar permanentemente o por un largo tiempo. Creo que lo entendemos, ¿verdad? Mirad, voy a usar una serie de sinónimos. Tenemos que insistir, persistir, tenemos que continuar, perdurar, permanecer. Y como dice el versículo 2, cuidado, renunciar a portarnos de forma vergonzosa o con astucia o adulterando, cambiando la palabra de Dios. No podemos permanecer de cualquier manera, ¿eh? Lo debemos hacer en la verdad, hablando de la verdad, viviendo la verdad. Esto es sencillo, mostrando el Evangelio. Tenemos que mostrar a Jesús, el cual en Juan 14:6 dice que es el
camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Pero en el versículo 3 dice, ¿qué pasa si nuestro evangelio está aún encubierto? Encubierto, ¿verdad? Para amigos, vecinos, conocidos, familia, compañeros de trabajo. Mucha gente vive a nuestro alrededor y no conoce el evangelio, no conocen esa verdad, no conocen la buena noticia. Porque dice el versículo 4 que el mundo ha cerrado su entendimiento. Ahí es donde ponía Dios con minúscula, el Dios de este mundo, ¿verdad? Anunciemos, hermanos, a Jesucristo como el Señor. Nosotros somos sus siervos y tenemos que predicar esa buena noticia, la buena noticia de la salvación. Menos mal que no nos predicamos a nosotros mismos, como dice en el versículo 5, ¿verdad? Solo predicamos a Cristo Jesús, Él hace como Señor. Por lo tanto, Iglesia, atento para este 2026. No desmayamos, no nos desanimamos, insistimos, persistimos, continuamos, proseguimos, porfiamos, nos empeñamos, perduramos, permanecemos, nos mantenemos, incluso nos obstinamos, nunca desistiremos ni renunciaremos. Dios ha vencido a las tinieblas, así acaba con el versículo 6. Debemos recordarlo durante este 2026. Muchas gracias. Bueno, esto es una situación tanto difícil, pero bonita. Yo quiero comentar que posiblemente sea la persona que acumula más años de todos los que hay aquí, mi esposa y yo. Por consiguiente, tenemos que tener mucha experiencia. Hemos vivido una larga vida en el Señor. Quizá yo soy, junto con mi esposa, de los que más años de creyente llevamos, porque yo me convertí con 7 años, así que llevo muchos años de creyente. Quizás mi esposa y yo fuimos de los primeros matrimonios que tuvimos ciertas dificultades para la hora de casarnos, porque la Iglesia Católica no permitía que nos casásemos, porque éramos católicos y no se podía casar un católico en una iglesia que no fuese católica, para lo que tuvo que excomulgarnos. Somos excomulgados. Quizás ninguno de vosotros lo habéis sido, pero nosotros fuimos excomulgados para podernos casar. Tardamos meses, incluso algunos años en arreglar los papeles, porque todo era dificultad, todo era un problema. Nosotros nos casamos tal día como hoy en el registro civil y tal día como 2 meses después en la iglesia. Naturalmente hasta entonces no conocía a mi mujer. Quiero decir con esto, mi hermano, que tenemos una larga experiencia cristiana. Algo que ha debido o ha caracterizado nuestra vida. Hemos coincidido tantas palabras en lo que han dicho los hermanos. Es en la persistencia, en la insistencia, en la continuidad, en la seriedad. Hemos procurado en la crianza de nuestros hijos tenerlos muy claramente definidos acerca de lo que quieren y deben hacer. No hemos permitido ninguna tendencia moderna. Yo tengo siempre esto en mente porque creo que es una de las cosas que más daño ha hecho al Evangelio. Es decir, yo permito que mi hijo crezca en lo que crea y después lo decida. Mentiras del diablo. Y he visto tantas familias desastrosamente destruidas por estos principios, hermano. Por eso quizá una de las
cuestiones que tenemos que plantearnos para lo sucesivo es: no os dejéis llevar por las mentiras del diablo. No debes dejar a tu hijo que haga lo que quieras, que asista donde quiera y que lea lo que quiera. Y que si le gusta, si tiene ganas que venga, si no, no. Hay una determinada edad que tú tienes que obligar a tu hijo a venir a la iglesia. No te equivocas. Un día escuché decir a alguien que me gustó mucho: si tú quieres oír la voz de Dios, ponte a leer la palabra. Si quieres escuchar la voz de Dios, ponte a relatarla hablando la palabra. Y vas a escuchar, no solo leer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos aclara mucho acerca de todos estos principios que estamos hablando. Es importante persistir. Y es importante ser fiel en un determinado lugar. Yo siempre pongo, por ejemplo, tú no vas a comer un día a casa de la vecina, y el otro día vas a comer al pueblo junto, a casa de alguien que se te ocurra. Lo normal es que comas en tu casa, que te eduques en tu casa, que te arregles en tu casa, porque ahí es donde tiene una idea clara de los principios que se establecen en una casa con principios determinados. Es que hoy se da mucho esto de la circunstancia de ir de flor en flor. Hoy estoy aquí, mañana estoy ahí. No. Eso está en contra de la palabra de Dios. Lee la palabra y si quieres leer en voz alta para que escuche la voz de Dios. Esto es algo que tendríamos que tener muy en cuenta. Tenemos que ser fiel en la palabra, lo que nos enseña la palabra. Tenemos que conocer la palabra, que tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que cuidar el matrimonio. Soy un defensor a ultranza de la familia. Creo que es importante la familia. Creo que es muy importante. Dice proverbio, los proverbios de Salomón, hijo de David, para entender sabiduría y doctrina. Para conocer, proverbio número 1, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de eso lo sabemos todo de memoria. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora voy a concluir. Yo que no sé predicar. Voy a concluir. Estoy leyendo un librillo, un cuadernillo acerca de la conciencia. Muy interesante porque muchas veces, ¿qué es la conciencia? ¿No? Bueno, he llegado a la clara conclusión de que la conciencia es la voz de Dios. Tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con el corazón, con el alma, tiene que ver con todo el elemento espiritual que hay en nosotros. Dice que muchísimas veces nos equivocamos porque no escuchamos bien la conciencia. Porque Dios nos habla muy claramente a través de la conciencia cuando no puede hacerlo a través de la palabra. No puede porque no la leamos. Pero tenemos que atender la palabra de Dios para poder hacer, para poder ejecutar. En todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en la cuestión espiritual, en la cuestión de estudio, la cuestión de finanzas, en la cuestión de decisiones, me compro, no me compro, hago, no hago. En la cuestión de relaciones, muy importante, la conciencia. Dice este librillo que estoy escuchando, que muchas veces no escuchamos la palabra del pastor o no la entendemos lo suficiente
porque el pastor que tenemos dentro, que es la conciencia, que es la palabra de Dios, está un tanto deteriorada. No estamos en sintonía perfecta con nuestro Dios. Quizás un buen proyecto para este año, hermano, que empieza, sería poner nuestra sintonía, adecuarla con la sintonía de Dios. Prepara tu corazón, tu conciencia. Confía más en Dios si lees la palabra y aceptas la palabra. Y eso sí, no tengas temor por nada, porque Dios nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Por eso, para este año, no temor. Les recuerda mucho cuando hemos estado leyendo el pasaje cuando los ángeles se presentaron a los pastores. No tengáis miedo, lo primero, no tengas miedo, Antonio, porque yo estoy aquí contigo. Cualquier cosa de la vida, cualquier cosa humana, ponla en las manos de Dios. Él tiene un mensaje para ti. Y vive tranquilo, tranquila, confiado plenamente en que Dios es tu sustentador. Esta será la meta. Y recuerda, los hijos hay que educarlos. Los hijos no hay que dejarlos que se eduquen solos. Que el Señor te bendiga. Amén. Como podéis ser conscientes, en el liderazgo de nuestra iglesia hay hermanos que pueden y que el Señor les ha dado el don de poder compartir la palabra de Dios como han hecho ya en esta mañana. Estamos felices por lo que ya hemos recibido de parte del Señor. A estos hermanos podríamos unir perfectamente a nuestro hermano Manolo Vela, que forma parte de este consejo, y a nuestro hermano Aldo, que también lo es. Ellos por diferentes razones hoy no están con nosotros, pero estaban dispuestos también a compartir un mensaje para la iglesia. Y yo no quiero ser menos. Seré breve, lo intentaré, voy a ser conciso y quiero compartir con vosotros algo que el Señor ha puesto en mi corazón, que es lo que han hecho todos los que me han precedido. No podemos olvidar que estamos en Navidad. No podemos olvidar que estamos en plena celebración todavía de Navidad. Celebramos, como ya hemos dicho el domingo pasado, el nacimiento de Jesús para salvarnos. Eso celebramos, que Jesús nació para salvarnos, para entregar su vida, morir por nosotros y concedernos a aquellos que recibamos su gracia por fe, la salvación. En ese acto de salvación el Señor Jesús hizo muchas cosas, pero una de ellas no deja de impactarme. El Señor Jesucristo soportó la separación. Dice la Escritura que el castigo para nuestra paz cayó sobre Él. Cuando Jesús estuvo en la cruz, soportó vivir un tiempo separado, un instante separado del Padre porque cargaba sobre sus hombros todo el pecado del mundo. Sufrió algo horrible, la separación de Dios, para que nada hoy al creyente pudiese separarle del amor de Dios. Él se separó para que nosotros pudiésemos estar siempre refugiados en el amor de Dios. Eso lo expresa perfectamente el apóstol Pablo en el libro de Romanos. En el capítulo 8, glorioso capítulo 8 de Romanos, Pablo expresa lo que nosotros hemos recibido gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nació para salvarnos y padecer la separación para que tú y yo ahora pudiésemos permanecer junto a Él. ¿Cómo lo expresa? Pues a partir del versículo 31 el apóstol Pablo dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, generosamente lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará entonces del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, completamente seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir 2026, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una garantía que nosotros podemos celebrar. Pablo dice en el versículo 31, entonces, ¿qué diremos a esto? Lo que en realidad el apóstol está preguntando es ¿a qué conclusión nos llevan todas estas cosas? ¿Qué podemos concluir a este mensaje? ¿Cuál mensaje? Pues todo lo que Pablo ha dicho desde el capítulo 1 al capítulo 8. No tenemos tiempo para leer todos estos preciosos capítulos, pero me gustaría resumir qué es lo que Pablo dice desde el principio de la carta hasta que se hace esta pregunta. ¿Qué podemos concluir a todo esto? Con esto se refiere a lo que dice en el capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Somos salvos únicamente por fe, dice el apóstol Pablo. Luego en el capítulo 3, versículo 24 dice, siendo salvados, justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dice en el capítulo 3, versículo 28, porque concluimos que el hombre, el ser humano, es justificado, salvado por la fe aparte de las obras de la ley. Capítulo 3, versículo 30, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará, salvará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Todos, absolutamente todos, judíos y gentiles, somos salvos por fe. Dice el capítulo 4, versículo 7 y versículo 8, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado, bienaventurado significa bendecido, muy feliz por la bendición, es el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Y dice el glorioso capítulo 5, versículo 1, por lo tanto, habiendo sido salvados, justificados por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo se entregó, murió, sufrió la separación por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y Pablo dice, él mismo en el capítulo 7, versículo 24, miserable de mí. Miserable de mí que soy pecador, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y se contesta en el versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él nos libra de esa muerte. Él vino para salvarnos, Él vino para entregarse y somos salvos por la fe en Él. Dice en el capítulo 8, versículo 1, que por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo que el Señor nos ha concedido, una salvación. Pero Pablo no solo ha hablado en estos versículos de esta perfecta, generosa y grande salvación, sino que dice en este capítulo 8 de Romanos que al ser hijos hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. Versículo 15. No solo eso, sino que hemos sido hechos coherederos con Cristo, dice el versículo 17. Nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de que algún día Él nos va a salvar literalmente de todo lo que vivimos, de todo lo que nos atrapa, de todo lo que nos rodea que es malo. Él literalmente nos va a conceder una presencia gloriosa delante de Él.
Y no solo nos da el Espíritu Santo, como dice el versículo 23, como garantía de la redención final, sino que nos ha dado el Espíritu Santo como aquel que pone nuestras oraciones ante Dios, dice el versículo 26. Y aunque seguimos pecando, porque seguimos bajo la influencia del pecado, lamentablemente, por fe hemos sido absueltos de todo mal. Pasado, presente y futuro. Nuestra futura glorificación, hermanos. Ese momento donde veamos a Dios cara a cara es tan segura, está tan garantizada que Dios habla de ella como si ya hubiese sucedido. Eso dice el versículo 30 de este capítulo 8. Indudablemente, Pablo indudablemente nos confirma que si Dios está a nuestro favor, como ya ha demostrado en todos estos capítulos, ¿qué importa quién esté en nuestra contra? Si Dios está a nuestro favor, como ha demostrado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, ¿qué impide que nosotros creamos que Él siempre va a estar a nuestro favor? Esto no quiere decir, hermanos, que no vendrán problemas. No estoy anunciando desde aquí que en el 2026 no habrá quien se enfrente a nosotros. Dudo que no tengamos problemas, dudo que no tengamos enfrentamientos. Lo que quiero decir, hermanos, es que estas adversidades que vendrán, lejos de debilitar el amor de Dios hacia nosotros, lejos de separarnos del amor de Dios hacia nosotros, lo que va a hacer es que nos acerquemos más a Dios. Porque el verdadero creyente, cuando llega la adversidad, acude corriendo a Cristo. Por eso, la pregunta de Pablo realmente es, ¿qué puede lograr cualquier enemigo contra nosotros si Dios está por nosotros? Hermanos, si lo miras bien, este sí del versículo 31 significa realmente porque ciertamente, porque seguro Dios está, nada tenemos que temer. Ciertamente, la victoria está con el creyente. Ciertamente, la victoria está con aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Como si darnos a su único hijo no hubiese sido suficiente, el Señor añadió mucho más. Por eso Pablo pregunta en el versículo 32, si Él ha sido capaz de darnos a su propio hijo y con Él todas estas bendiciones, ¿cómo no nos dará también con Él en su misericordia? Es decir, de buena gana, gratuitamente, generosamente, gozosamente, todas las cosas. Si Él fue capaz de entregarnos a su propio hijo en Navidad, de ponerlo en una cruz, de derramar sobre Él todo el castigo, si Él llegó a ese límite, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Hermanos, con todas las cosas no se está ciñendo Pablo solo a las cosas espirituales, que sí. Se refieren tanto a ellas como a las cosas físicas, porque todo lo bueno viene de Dios. Porque todo lo que recibimos y todo lo que tenemos ha venido de Dios. El Nuevo Comentario Americano dice: los cristianos son vencedores que han descubierto por experiencia que Dios está siempre presente en sus pruebas y que el amor de Cristo les capacitará para superar todos los obstáculos de la vida. Así nosotros podemos afrontar mejor el 2026. Nada de lo que venga en el camino de la vida va a frenar, va a impedir que Dios nos ame. Nada, absolutamente nada, dice la palabra de Dios, va a impedir que su amor llegue a nuestras vidas, porque no hay absolutamente nada que pueda abrir una brecha entre el Hijo de Dios y su Padre Celestial. No hay nada que pueda producir una separación entre Dios y los que son suyos. Jesús dijo: nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, hoy no solo miramos las bendiciones pasadas y nos gozamos. Hoy miramos lo que está delante. Hoy miramos al 2026 con total confianza. Y ese es mi deseo. Que este nuevo año que comienza, este nuevo año que está a punto de llegar, nosotros crezcamos en fe. Es más, que nosotros andemos en fe y no por vista. Que seamos valientes, confiando nuestros caminos al Señor, confiando en aquel que nunca jamás nos va a abandonar y nos va a acompañar. Hoy, cuando acaba el 25 y comienza el 26, todos nosotros podemos decir: el Señor ha estado a nuestro lado. Estoy seguro que seguirá estando. Confía en el Señor,
agárrate al Señor. Mi deseo es que puedas este 2026 crecer en fe, crecer en confianza en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga, iglesia.